Bueno, yo voy a ir haciendo un poquito la presentación de la actividad, así ya podemos ir arrancando según Dale. los tiempos previstos. Vamos a tratar de pronunciar bien el nombre, el Drittwirkung, British eficacia Wing Kung. horizontal. No, igual no tengas problema. Ya estamos, eficacia horizontal de los derechos Es fundamentales, mejor como así, hemos. es mejor así. Claro. Bien. El alemán es complicado. Es complicado, es Sí. complejo. Bueno, concepto que viene del derecho alemán, bueno, estudia, analiza, desarrolla la aplicación de los derechos fundamentales, ya nos lo va a ir explicando desde ya nuestro expositor, y también viendo las temáticas y problemáticas de la reparación, que creo que es importante, y que esto no solo se requiera al Estado, sino entre otros particulares. Me parece que la complejidad en lo que sobre todo nos compete acá, que es fundamentalmente las temáticas laborales. eh, Hoy estamos atravesando un momento donde uno también está reflexionando sobre cómo se pueden abrir determinados mecanismos reparatorios ante las restricciones que ha consolidado, por lo menos formalmente, la ley bases y otros escenarios que podrían darse. Yo les doy a todos y a todas las bienvenidas en nombre del Observatorio para el Conocimiento y Estudio de Normas Vinculadas a las Relaciones del Trabajo Comparadas de la UNSA, observatorio dependiente del Instituto de Investigación de la Universidad del Museo Social, así que es el ámbito específico desde donde nos hemos propuesto debatir y analizar cuestiones de derecho comparado para aprender, reflexionar, tener miradas críticas y seguir avanzando en un mejor desarrollo y un desarrollo más tutelar de la normativa social en general. Me voy a permitir presentar a Luis Raffagelli, un extenso currículum que hemos sintetizado, obviamente. Luis es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Ciencias Sociales del Trabajo por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ha realizado una especialización en constitucionalismo del Estado Social y Democrático de Derecho en Toledo. Ha sido juez del trabajo por concurso en la provincia de Buenos Aires y en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta septiembre del año 2022. Es cofundador de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo, ANJUT, y primer presidente en el mandato del 2017 al 2019. Miembro del grupo Área Latinoamericana de Investigaciones sobre Riesgos Psicosociales en el Trabajo 2025, y en la Universidad Nacional de Moreno, docente de Derecho del Trabajo en cursos de posgrado en la Universidad Nacional de José Cepaz y en la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como tutor de tesis de posgrado, publica habitualmente temas vinculados con el mundo del trabajo, la defensa y promoción de los derechos humanos, y lo más importante, por lo menos para mí, que es un querido amigo. Así que sin demérito de todos tus copiosos antecedentes. Así que sin mayores presentaciones e incompletas presentaciones por toda tu trayectoria, eh, te agradezco enormemente que participes en esta actividad, y aclaro que voy a pasar un pequeño aviso que es una alegría. Hemos lanzado el primer observatorio, el primer boletín del observatorio, para hacer una síntesis del extenso título que tiene el observatorio en relaciones comparadas, en relaciones laborales comparadas, precisamente la primera actividad que hemos difundido en este primer boletín también ha sido la tuya, y esperamos seguir dos cosas: con la continuidad de este boletín, que será mensual, y seguramente, Luis, te volveremos a convocar para este u otros temas que sigamos ampliando. Así que nuevamente bienvenido, nuevamente gracias a todos los que están presentes, y te escuchamos atentamente. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, Mario. Muchísimas gracias por esta invitación.
por participar en la actividad de la Universidad del Museo Social Argentino, el Instituto de Investigación y este ciclo de actualidad de las relaciones laborales comparadas. Realmente el tema que hemos elegido es un tema que está adquiriendo cada vez mayor actualidad. Ya vamos a ver que Argentina está retrasada en relación a otros países iberoamericanos. Yo debo aclararlo, no soy un experto avesado en temas de derecho constitucional y filosofía del derecho, pero la realidad es que el derecho del trabajo necesita estos auxiliares fundamentales para avanzar frente a la vulneración de derechos humanos y fundamentales. Bueno, yo tuve la oportunidad de hacer esa especialización donde se compuso de estos tres ejes, ¿no? El derecho del trabajo, el derecho constitucional y la filosofía del derecho. Pero realmente es un tema complicado que vamos a tratar, que mi objetivo, un primer objetivo sería interesar a quien todavía no ha tenido contacto con la temática y servir, digamos, dar elementos para la impugnación, para la ponderación y para la fundamentación de cuestiones jurídicas, ya sea desde la abogacía con la propuesta del conflicto o desde la magistratura con la resolución. Voy a recorrer estos tres temas, estos tres ejes. Vamos a ver cómo andamos con el tiempo. Una conceptualización rápida de los derechos humanos y derechos fundamentales, el efecto horizontal de los derechos humanos, la aplicación jurisprudencial comparada y nacional, y frente a las reformas regresivas, qué ponderaciones y qué utilización podemos hacer del tema, obviamente sin entrar en la cuestión de la reforma, porque no hay, obviamente, tiempo. Bueno, nosotros sabemos todos y todas aquellas que transitan por el derecho del trabajo, que esa conexión que los derechos humanos tuvo una profundización muy interesante desde los derechos humanos, como la época de posguerra, ¿no? Así, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, del 48, definía al derecho internacional de los derechos humanos con su objeto y su fin, en el de liberar a la persona del temor y de la miseria, que son dos situaciones que evidentemente así quedó la humanidad después de esa terrible conflagración. Y además, garantizar la libertad de creencia por todo lo que había sucedido y establecer circunstancias que le permitan a la persona progresar espiritualmente y alcanzar la felicidad. Es decir, esta definición es casi atemporal, porque yo creo que se puede, desde aquella época hasta hoy, se puede aplicar en cualquier circunstancia en la cual hay una vulneración de derechos humanos y fundamentales. Aquí, para ubicar la teoría de los derechos fundamentales, forzosamente tenemos que detenernos un instante en la figura de Robert Alexis. Como ustedes saben, Robert Alexis es un jurista y especialista en filosofía del derecho de la República Federal Alemana, que él esbozó y consagró uno de sus obras fundamental, la teoría de los derechos fundamentales, desde 1985, pensando en la dignidad humana, la libertad y la igualdad como grandes temas, y tratando de reflexionar sobre los valores de estas tres situaciones, ubicadas en la persona, en el ciudadano, y viendo la legislación estatal de una sociedad a qué principios está sujeta. Y para eso él dice
que la ciencia de los derechos fundamentales es la ciencia de la jurisprudencia constitucional. Y aborda varios temas realmente inquietantes. Por empezar, la vaguedad del texto constitucional, que a veces necesita precisión, la necesidad de reglamentar esos derechos, la exigibilidad o no de los derechos sociales frente a los derechos civiles y políticos, punto sobre, después volveré, la eficacia inmediata y directa de sus disposiciones y la teoría de los derechos fundamentales, donde él ubica como dos grandes temas, el de las reglas más estrechas y rigurosas o el de los principios más amplios y comprensivos. Allí desarrolla en esas dos, transita desde las reglas a los principios, de los principios a las reglas, para ubicar a los derechos fundamentales. Y lo define como los valores fundamentales que influyen en la interpretación del derecho privado. O sea, es de una extraordinaria importancia contar con esta herramienta que permite la concreción o justifica las cláusulas generales del derecho privado y hasta la justificación, dice, de decisiones en contra del texto de la ley. Cuando nosotros hablamos de descalificar constitucionalmente el texto de una ley, estamos hablando de esto, es decir, de que como con base, con fundamento en la teoría de los derechos fundamentales, podemos llegar a descalificar una ley. Claro, después el tránsito depende del sistema institucional de cada país vinculado con lo que es la asunción judicial, que después ya vamos a ver. Bilbao Billos es un doctrinario español que ha desarrollado ya más acá en el tiempo extraordinariamente el tema de la eficacia de los derechos fundamentales entre particulares, para lo cual parte de los derechos subjetivos como propio del Estado liberal, los derechos elementales y básicos del Estado liberal, después pasa al Estado actual, dice, social y democrático de derecho, donde se promueven otro tipo de derechos y libertades, y ahí entra la eficacia entre particulares de los derechos fundamentales vinculado con este modelo de organización política. Entonces nos dice que los derechos fundamentales pueden ser desplegar sus efectos de manera indirecta, de manera mediata, o de manera inmediata o directa. Inmediata directa o mediata indirecta. Después ya lo vamos a ver. La forma mediata es a través de la intervención del legislador, que no es indispensable porque si no los derechos fundamentales serían solo los derechos legales, o a través del juez o de la jueza. Los derechos fundamentales como valores que pueden ser valores objetivos del ordenamiento jurídico para dirimir un conflicto particular y el principio de interpretación de todas las normas conforme a la Constitución. Ya vamos a ver que se podría entrar de los derechos fundamentales desde la concepción del derecho subjetivo o desde la concepción de que son valores objetivos que están incorporados al texto jurídico, al ordenamiento de un sistema jurídico. Vamos a ver qué diferencia hay entre derechos humanos y derechos fundamentales, porque por ahí se utiliza indistintamente, pero acá también tenemos algún apoyo de la Corte Interamericana que ha clarificado, porque los derechos fundamentales muchas veces se utilizan como sinónimo, pero habría que decir que los derechos fundamentales serían una categoría, un escalón más de los derechos humanos o una categoría más de mayor entidad, con otros accesorios. Por ejemplo, la prohibición de la tortura sería
es la garantía absoluta del derecho a la integridad física, sería un derecho fundamental, a diferencia de libertad de expresión, que en ciertas condiciones podría hasta restringirse, y que obviamente la libertad de expresión es un derecho humano. Entonces, los derechos y garantías incluidos en la Constitución son reconocidos expresamente en algunos textos constitucionales como derechos fundamentales y en otros casos implícitamente. En los casos expresos está la ley fundamental alemana del 49, la Constitución española del 78, la colombiana y la portuguesa, que lo incorporan expresamente. Pero ya vamos a ver que nuestra Constitución los incorpora implícitamente. Entonces, las obligaciones que recaen en el Estado han sido referidos como el efecto vertical. Ahí tendríamos otra clasificación: efecto vertical y efecto horizontal. El efecto horizontal sería entre particulares, y el efecto vertical de los derechos humanos sería cuando interviene el Estado como causante o vulnerador de derechos humanos. El juez García Ramírez, que fue un extraordinario jurista mexicano y presidió la Corte Interamericana entre el 98 y el 99 y el 2009, fue aquel que aplicó el concepto de control de convencionalidad, que hoy día ya es muy habitual en nuestro derecho, inclusive de oficio. En el famoso caso extraordinario precedente, Atala, Rifo y Niñas versus Chile, sentencia del año 2012, que aplicó este concepto icónico de control de convencionalidad directamente para descalificar la conducta del Estado chileno. Lo que decía Ramírez es que los derechos humanos son el lindero preciso entre la actuación legítima del Estado y la conducta ilícita de sus agentes. En la Corte Interamericana, García Ramírez votó en el caso Bulacio contra Argentina de 2003 y da esta definición en el párrafo 25 de la sentencia. Vamos a ir entonces ya metiéndonos en el tema de la charla, que es la eficacia horizontal. Acá también vemos que la Convención Americana, de la cual depende como órgano la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene una doble naturaleza, ya sea, y los Estados partes pueden ser responsables en la medida que omitan derechos, el incumplimiento de obligaciones y vulneren derechos, o se encuentren ausentes en la diligencia para prevenir hechos ilícitos violatorios de derechos humanos. Por otro lado, bien lo ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal alemán, desde donde nace el concepto del Drittwirkung, los derechos fundamentales son ante todo derechos de defensa del ciudadano en contra del Estado. Sin embargo, en las disposiciones de derechos fundamentales de la ley fundamental se incorpora también un orden de valores objetivos que, como decisión constitucional fundamental, es válido para todas las esferas del derecho. Con lo cual, dice, los derechos fundamentales tienen un efecto irradiador, que podría ser, como dije ya anteriormente, inmediato o indirecto o inmediato directo. Los derechos fundamentales humanos en esta concepción que vengo explicando son el conjunto de derechos y libertades reconocidas a las personas físicas como a las personas morales en virtud de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, protegidos por el juez constitucional o el juez internacional. Otra definición de la doctrina internacional, de un especialista en esto, y como Favrot, un jurista francés. Y la denominación de derechos humanos
tiene una consagración evidentemente internacional y tiene plena vigencia desde su consagración en los tratados hasta nuestros días. Más allá de la eficacia y la aplicación y las vulneraciones que existen en este mundo que vivimos. Como dije, la primera carta constitucional que los alemanes denominaron Ley Fundamental de la República Federal Alemana, fue la que incorporó, acuñó el concepto de derechos fundamentales. Todos sabemos que los derechos humanos tienen una triple naturaleza de universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. Bueno, vamos a ir avanzando. Otros conceptos de la doctrina especializada, no tenemos a nuestro amigo, nuestro querido amigo Rolando Gialdino, que dice que el derecho de los derechos humanos sale entonces al cruce de todo intento de reificar a la persona, siempre latente, sobre todo en el universo de las relaciones laborales. Fíjense qué definición, ¿no? Es decir, si bien yo estoy transitando por una conceptualización netamente teórica y académica, voy a ir dirigiéndome hacia cuestiones más prácticas de la aplicación de estas doctrinas. Vamos a ver, bueno, hay otra definición, pero me quedo con la de Cialdino. Seguimos. Elementos que surgen de la Convención Americana de Principios Esenciales, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del PIDESC, o PIDESCA, como se dice ahora, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. La dignidad humana es causa de los derechos humanos, por cuanto es de ella que se desprenden o derivan los derechos humanos. El preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del PIDEX, párrafo segundo. La Convención Americana habla de derechos esenciales, o sería otra terminología. Derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen fundamentos en los atributos de la persona humana desarrollados en los instrumentos. Por tanto, los derechos humanos brotan espontáneamente de la dignidad. Y también el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1948, reconoce que los derechos fundamentales parten del principio de dignidad y valor de la persona humana. Obviamente, acá ya vamos a mencionar algo que es muy común a nosotros, a la situación argentina y a la jurisprudencia argentina y a la labor de la abogacía del trabajo, que es el derecho al trabajo como derecho fundamental, reconocido en diversos instrumentos internacionales, es muy conocido esto, el PIDEX, en el artículo 6, y el derecho al trabajo es esencial para la realización de otros derechos humanos, y es inseparable e inherente a la dignidad humana, porque sirve no solo para la supervivencia del individuo y de su familia, sino que contribuye a su plena realización. Por tanto, la obligación de los estados es velar por la realización progresiva del derecho al trabajo. Acá tenemos una herramienta normativa muy interesante, que es la Observación General 18 de 2005, del 24 de noviembre del 2005, que en su artículo 6 define: el trabajo debe ser digno respetando los derechos fundamentales del trabajador. Otra incorporación normativa supranacional que puede bien utilizarse en la fundamentación, en la ponderación de un reclamo, de una demanda, y que obviamente está por encima de la norma legal o del decreto o de la resolución, en esa categoría supranacional que la
equipara bien nuestro 75, inciso 22. Cialdino nos dice también otra cosa interesante. En materia de derechos humanos, y eso es interesante también para la ponderación, hay que realizar una lectura cruzada de los textos, de los diversos instrumentos de derechos humanos, y que el límite de ese método es el de la norma más favorable, porque la jerarquía dentro de las normas de derechos humanos no está dada por la fuente, sino por su mayor favorabilidad. Muy interesante este planteo, esta definición de Rolando, que por supuesto la ha incorporado en distintos precedentes de la era virtuosa ya pasada de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, acá voy a ir rápido porque estoy mencionando, los dejo solamente como quede como elemento para después que le pueda interesar a través de Mario, le hacemos llegar este material. Son todos los tratados de jerarquía supralegal y vamos a seguir avanzando. Este protocolo adicional a la Convención Americana también tiene una extraordinaria importancia porque hay dos derechos que son un espejo, el derecho al trabajo y el derecho de huelga, artículos 6 y 7 del protocolo y artículo 8, inciso B, que está vigente, está ratificado por Argentina el mes de octubre del año 2003 y por tanto tiene también una jerarquía supralegal que hay que presentarla así en un conflicto jurisdiccional. Aquí hay una expresa incorporación del Dick-Wirkung por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjense esta observación general 18/03 del caso Condición Jurídica y Derecho de los Migrantes Indocumentados en el capítulo 8. Nos dice que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos laborales. Utiliza esa definición, derechos humanos laborales de todos los trabajadores. No debe permitir que los empleadores privados violen los derechos de los trabajadores, ni que la relación contractual vulnere los estándares mínimos internacionales. Punto 146, 148. Esta observación es de una extraordinaria importancia para impugnar, no sé, modificaciones recientes de la ley 27742, como lo son el artículo 242, párrafo tercero, el agregado que hace, y que prácticamente limita gravemente el derecho de protesta, el derecho a la protesta, y también el 245 bis que avanza sobre el principio de no discriminación. Y en el punto 140, o sea, unos puntos antes a esta definición que les acabo de dar, nos habla de los derechos fundamentales. Deben ser respetados tanto por los poderes públicos como por los particulares en relación con otros particulares. Acá expresamente, en el punto 140, incorpora la teoría de la Drittwirkung. Y esto no está demasiado difundido en Argentina, ni en la jurisprudencia, ni en la doctrina, ni siquiera en la academia. El derecho al trabajo es un derecho individual que pertenece a cada persona y es a la vez un derecho colectivo. Debe ser un trabajo digno, el que respeta los derechos fundamentales de la persona humana. Artículo 6 del PIDES y, como dije, observación general 18/89. Fíjese que ya tiene unos cuantos años esta definición, que hay una construcción entonces entre del sistema interamericano, desde la Corte Interamericana, con la observación general 18, y también desde las Naciones Unidas, a través de su Comité de Derechos Humanos y su Comité Económico Social, trabajando estos temas que hay que incorporarlos en los reclamos. Luego, también me pareció de una gran importancia esta opinión consultiva ya muy reciente, muy conocida, la opinión consultiva 27-21, porque fíjense
que primero define a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga como derechos humanos. Es decir, libertad sindical ahí estaría como sindicato, negociación colectiva como una herramienta fundamental en la, digamos, en el proceso de creación del derecho, y el conflicto, la huelga, los define como derechos humanos protegidos en el sistema interamericano. Y a renglón seguido nos habla de los derechos de reunión y libertad de expresión, y dice, constituyen derechos fundamentales en relación a aquello. Con lo cual, una violación por parte del Estado, por vía indirecta o por parte de los particulares, automáticamente habilita el reclamo de que se apliquen los efectos de los derechos fundamentales, ya sea verticales u horizontales. El derecho laboral establece un mínimo de protección de carácter irrenunciable. La Corte también trabajó algunos de estos conceptos anteriormente, en el caso muy interesante, el del campo con Perú, sobre todo en libertad de asociación y reunión, particularmente fue el que trató en aquel precedente. Y acá tenemos también un elemento, un instrumento muy conocido, que es una declaración de OIT en su 86 reunión de 1998, que es la Declaración Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales. En realidad ahí el concepto de derechos fundamentales que utiliza la OIT no pareciera ser un concepto técnico, sino más bien un concepto de política pública, un concepto de relación, así lo dice en el preámbulo de la OIT, de relación entre necesaria equivalencia entre el crecimiento económico y el desarrollo social. Y ahí incorpora, y otro elemento más de argumentación, la libertad de asociación y libertad sindical, la negociación colectiva, otros convenios, que son los convenios fundamentales, pero a los que más trabajamos nosotros. Inclusive el trabajo forzoso se han dado casos, sobre todo trabajo rural o trabajo doméstico, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, y recientemente, desde 2022, elevado a categorías de derechos fundamentales, el convenio 155 y 187, vinculado con la salud y seguridad del trabajo, que se define como un entorno de trabajo seguro y saludable. Bueno, acá hay una caracterización de las obligaciones del Estado, que la paso rápido porque es todo lo que he venido diciendo, y también sería la obligación, el efecto vertical de la eficacia o los efectos de los derechos fundamentales. Así que eso se los dejo como definición y seguimos avanzando. Vamos a entrar entonces en el punto 2, efecto horizontal de los derechos humanos. Entonces, vamos a insistir con este concepto. Le adelanto la opinión que en América Latina, en los lugares que tienen más desarrollo, a diferencia de Argentina, el concepto de la eficacia o los efectos de los derechos fundamentales entre particulares es en México, en Colombia y en Chile, particularmente. Son esos tres lugares donde tiene mayor desarrollo, y el mayor desarrollo en la jurisprudencia se da en Iberoamérica en el Tribunal Constitucional Español. Los derechos fundamentales entonces son límites al poder económico o social, no solo por el Estado, sino también por particulares, y resulta razonable expandir la eficacia de estos derechos a las relaciones privadas según predica la teoría del ad libitum.
repito el concepto, la mediata sostiene que la forma que los derechos fundamentales despliegan sus efectos en las relaciones privadas será mediante la intervención de un órgano del Estado, concibiendo a los derechos como valores objetivos, es decir, valores que se encuentran consagrados en el ordenamiento jurídico. Mientras que la inmediata son verdaderos derechos subjetivos y por ello no hace falta la intervención de ningún órgano estatal. Acá hay un estudio de un investigador de la Universidad de Navarra, España. Estuve hace poco tiempo allí en Pamplona. El problema es procesal y radica en hallar la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales ante su vulneración en las relaciones particulares. Esto es de una extraordinaria importancia, porque estamos, por un lado, el concepto de fondo, que es cuándo debe necesariamente argumentarse la necesidad de los efectos de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares o con el Estado, y por otro lado, en el aspecto procesal, cuál es la vía idónea para transitar el camino de lo que hoy decía Mario, de la reparación o de la concreción del derecho a la realización del derecho. El Tribunal Constitucional Español ha resuelto imputando la violación de los derechos fundamentales que tuvo origen en una relación privada al Poder Judicial. Ellos hablan esta palabra, utilizan este concepto imputando no en el sentido que le damos nosotros, sino como entienden ellos que el Poder Judicial tiene un mandato constitucional de protección, un deber de protección. Y por lo tanto, si un tribunal no protege los derechos fundamentales que se están reclamando por un judiciable, se abre la vía del amparo hacia el Tribunal Constitucional. Claro, nosotros no tenemos Tribunal Constitucional, tenemos una corte que en este momento, hace 1 año y medio, que nos saca un amparo, el de la sala de feria, pero bueno, esto es así, es cuestiones para pensar y para concretar en el futuro. Y acá vamos a ver algunas cuestiones interesantes. Todo aquel que haya leído la ley de contrato de trabajo comentada por Centeno, Justo López y Fernández Madrid, habrán advertido que tanto Fernández Madrid como Centeno lo citan a Hans Carl Nipperdey. Este tema a mí me llevó también nosotros con Capón Filas y Recalde y otros grupos de colegas hicimos una visita a la República Federal Alemana en el año 91 y pudimos ver algunas de estas cuestiones, pero claro, todavía no me había saltado el interrogante que hoy me hago. Porque fíjense que Nipperdey, que tiene un manual de derecho del trabajo con Weck, y es el que citaba Centeno, Weck Nipperdey, es nacido en 1895. Quiere decirse que cuando se incorpora a la Academia de Derecho de Alemania, en el año 33 tenía 38 años. Claro, ahí también se había incorporado Martin Heidegger y también Carl Schmitt. Carl Schmitt fue el máximo jurista del nacionalsocialismo, del nazismo. Lo que a uno le hace un poco de ruido es si realmente Nipperdey tuvo un involucramiento en el nazismo y por qué después fue designado, luego de terminada la Segunda Guerra, como primer presidente del Tribunal Federal del Trabajo en 1954. Realmente
tengo un contacto allí con Alemania y voy a investigar, voy a seguir investigando este tema y después lo hablaremos. Pero la realidad es que Nipperdey, la teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, o Drittwirkung, ha sido, desde que el juez laboral Nipperdey la concibiera en su famoso libro, no, vamos a decirlo en italiano, un tema, perdón, en alemán, un tema de discusión constante en la doctrina del derecho constitucional. Porque Nipperdey decía, negaba que la función histórica de los derechos fundamentales, como límites al poder, fuera una razón válida para negar la vinculación directa de estos, o sea, los derechos fundamentales, entre los particulares. Evidentemente, esta definición de este párrafo demuestra en este libro, escrito en 1950, que si tuvo relaciones con el nazismo, cuando se produce la reconstrucción de Alemania, el problema que vio Nipperdey en su Tribunal Federal del Trabajo es que había poderosos sectores económicos, centros de poder, que no aplicaban los derechos fundamentales. Y a partir de ahí es que él dice, entre los particulares hay que aplicar los derechos fundamentales. Y comienza a hacer lugar. Y hay otro elemento, porque si ustedes preguntan por Nipperdey, le van a decir, si ustedes le preguntan a la IA, ¿quién era Nipperdey? Le van a decir, es un jurista, presidente del Tribunal Federal de Trabajo, pero que tuvo cercanía con el nacionalsocialismo, se incorporó a la Academia de Derecho en 1933. Y también surge que Nipperdey, no estoy haciendo una defensa de él, sino haciendo un equilibrio y pensando por qué en esa gran obra argentina de la ley, para mi criterio, la mejor ley de contrato de trabajo comentada, se lo cita tantas veces a Weck y a Nipperdey. Y Weck trabajó con Nipperdey en ese periodo. Que Nipperdey, cuando despiden a Hans Kelsen de la universidad alemana, de una de las universidades alemanas, no sé si fue la de Berlín, la de Friburgo o la de Gotinga, él hace una queja, un movimiento de defensa de Kelsen. Claro, estábamos en el 33, pasaron muchas cosas después de ahí, desde el 33 hasta el 48. Pero dejo esa como para que ustedes no piensen, bueno, nos está trayendo la cita de alguien que estuvo vinculado al nazismo. Bueno, si lo estuvo, evidentemente no fue tanto, porque si no, no hubiera sido presidente del Tribunal Federal del Trabajo. Entonces tenemos, por un lado, el Tribunal Federal del Trabajo, que comenzó a aplicar la teoría del Drittwirkung. Y por otro lado, acá hay una investigadora contemporánea, extraordinaria, Sarah Stein, de la Universidad de Friburgo, que nos comenta el primer caso que llega al Tribunal Constitucional Federal alemán, que es una instancia superior a la del Tribunal Federal Laboral. El Tribunal Federal Laboral estaba situado en Karlsruhe, ahora lo han cambiado. Cuando nosotros fuimos en el 91, estuvimos en el Tribunal Federal de Alemania y fuimos muy extraordinariamente atendidos. Tuvimos una reunión de 3 horas hablando sobre muchas cuestiones, ¿no? No, por supuesto, de temas de nacionalsocialismo o nazismo, porque los alemanes no hablan de ese tema, ¿no? Los alemanes, por lo menos en aquel tiempo, quizás ahora haya habido una evolución. El caso famoso fue el caso Luth versus Arland. Luth era un periodista y Arland un director de cine que junto con un productor habían filmado en 1954, más o menos, una película que se iba a presentar en un festival de cine de Alemania. Y Luth, como periodista, impugnó la película diciendo que no era digna de ser
integrar la muestra porque Arlan era un colaborador del régimen nazi. Este tema tramita en la justicia civil de Alemania. Entonces, aquí estaban en juego la libertad de opinión de Luth, que decía que Arlan no podía estar en ese festival de cine, y Arlan, que estaba planteando un trabajo, la libertad de trabajo. Entonces, ¿cómo resuelve el Tribunal Federal Alemán? Claro, la justicia civil le hace lugar a Luth y le habilita su libertad de opinión, pero no desarrolla, no resuelve el tema de la libertad de trabajo de Arlan. Entonces, el Tribunal Constitucional Federal en 1958, 10 años después de posguerra, desarrolla la aplicación horizontal de los derechos fundamentales en lugar de verticalmente frente al Estado entre particulares, en este caso. Y nos dice Sarah Stein, desde entonces el razonamiento judicial del caso Luth ha sido ampliamente utilizado por otros tribunales para establecer su propia interpretación de la aplicación horizontal de los derechos humanos. Fíjense que acá habría una cuestión también de derecho al trabajo, porque Arlan lo que estaba reclamando y que se estaba perjudicando su derecho al trabajo. Y lo que les decía hoy, todos conocen el artículo 43, para entrar al sistema nacional, con solo invocar el artículo 43, estaría implícitamente incluidos los derechos fundamentales para ir por la vía del amparo y solicitar la aplicación de los efectos horizontales de los derechos fundamentales entre particulares. Nosotros no tenemos esa extraordinaria vía procesal que tienen tanto los alemanes como los españoles, que si el juez civil o el juez laboral no aplica los derechos fundamentales, se quejan y pasa a ser una demanda, porque sería un recurso, pero pasa a ser como una imputación contra el tribunal ACUO de por qué no aplicó los derechos fundamentales. Vamos a ver la aplicación jurisprudencial, la asunción judicial, primero, el concepto de asunción judicial. Es este concepto de los españoles, imputar la violación de un derecho fundamental que tuvo su origen en una relación privada al Poder Judicial. El Poder Judicial me tiene que proteger de la violación de un derecho fundamental. Y por tanto, si no lo hace primera instancia, lo hará segunda, y si no, el Tribunal Constitucional. Y dice, todo conflicto residenciable, o sea, radica ante los tribunales ordinarios, porque son parte del poder público y por lo tanto están vinculados a los derechos fundamentales, ahí sería en forma mediata. En el sentido negativo, no solo en el sentido de no hacer, sino también mediante un deber de protección y el recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. Ahí tiene la doctrina, si alguien quiere investigar o avanzar en esto como un tema de investigación o incluso para una demanda judicial. Vuelvo a Bilbao Billos, que estuvo 10 años desarrollando su tesis sobre la eficacia de los derechos fundamentales, pues habla de los efectos, algunos autores hablan de los efectos de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares y otro habla de la eficacia de los derechos fundamentales. Y entonces Bilbao Ubillo dice que en la práctica no importa cuál es el método que utilice el juez. Pero lo importante es el resarcimiento por la violación del derecho fundamental. Ya sea que el juez lo considere como un valor objetivo del ordenamiento jurídico o un verdadero derecho subjetivo. Se defiende un derecho subjetivo porque no existe alguna diferencia entre la Rechtswirkung
con mediación del juez o y el principio general de interpretación de todas las normas del ordenamiento conforme a la Constitución. Otra avance en el tema de por qué el juez, por qué el Poder Judicial está imputado de aplicar esta protección. Vamos a ver alguna jurisprudencia comparada. Este caso es reciente, bastante reciente. La resolución posteriormente. X e Y versus Países Bajos, creo que ha tenido una revisión posterior. Costello contra Reino Unido, son dos casos que vale la pena tomar contacto. El que ya comenté de la opinión consultiva 1803 de la Corte, y un caso bastante reciente del CTC, STC, el Supremo Tribunal Constitucional Español, de la sentencia 82 de 2006, en un recurso de amparo, los derechos fundamentales como base objetivo de nuestro ordenamiento se imponen a los poderes públicos de forma incondicionada. Por otro lado, la doctrina alemana nos dice que la Constitución refleja el conjunto de valores que han calzado el pueblo en un determinado momento de desarrollo cultural y espiritual. Claro, nosotros vivimos en un tiempo en el mundo y particularmente en la Argentina en que muchos de estos conceptos, y hago acá sería como una nota marginal, una llamada en este desarrollo, como que muchos de estos conceptos, de esta construcción jurídica, de estos antecedentes, pareciera que están bajo sospecha. Y pareciera que la propia Constitución está bajo sospecha. Y corremos hasta el riesgo de que una Constitución que ya no sería de un Estado social y democrático de derecho, sino que sería, cuando mucho, de consagración de algunos derechos subjetivos, nos retrocediera a muchas décadas anteriores a la que estamos viviendo. Por ejemplo, acá la jurisprudencia comparada del Tribunal Constitucional de Alemania nos dice que las normas de derechos fundamentales y fundamentales contienen no solo derechos subjetivos de defensa del individuo, sino que representan al mismo tiempo un orden valorativo objetivo. Creo que por ahí lo había citado. Acá está el número. Y los derechos fundamentales, si bien se conciben primordialmente como derechos subjetivos de defensa frente al Estado, presentan además una dimensión objetiva en virtud de la cual operan como componentes estructurales básicos que han de informar al entero ordenamiento jurídico. Ahí está el fallo de construcción de la evolución jurisprudencial alemana. El Superior Tribunal Constitucional Español habla también de que los derechos fundamentales son derechos subjetivos, derechos de los individuos, no solo derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino garantizan un estatus jurídico de la libertad en ámbito de existencia. Pero también dice, son elementos esenciales de un ordenamiento, con lo cual fíjense que tendrían dos características. Por un lado, derecho subjetivo, por otro lado, el derecho emanado de un ordenamiento jurídico y por lo tanto objetivo, y tendrían que ver con el Estado social de derecho o Estado democrático de derecho. Bueno, ahí hay otras, hay un leading case del CTC, de STC de 1984, que se inclinó por un reconocimiento inmediato de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Acá vamos a ver algo que nunca se ha dicho del caso Cot. Se han dicho otras cosas. Pero sin embargo, estudiándolo bien, y esto es un aporte que obtuve de un extraordinario artículo de Oscar Sass, publicado en Estudios Críticos del Derecho del Trabajo, dirigidos por el querido Moisés Meik, de la Asociación de Abogados Laboralistas
en el año 2014. Primero, Oscar decía que sobre la eficacia inmediata de los derechos humanos fundamentales entre particulares, él decía que es una especie de cláusula de cierre del sistema de protección de los derechos fundamentales. Y después citaba el caso Cot, que como ustedes saben es del 58, y lo voy a leer un poco porque es muy interesante. Pues nada hay ni en la letra ni en el espíritu de la Constitución que permita afirmar que la protección de los llamados derechos humanos esté circunscrita a los ataques que provengan solo de la autoridad. Hay ahora una tercera categoría de sujetos que solo raramente conocieron los siglos anteriores. Y ahí entra, a través de esta construcción, la eficacia inmediata de los derechos humanos fundamentales entre particulares. También la Corte, en un fallo de la década virtuosa, dijo, en el caso Asociación Lucha por la Identidad Travesti y Transexual contra la Inspección General de Justicia, el mandato primero que los jueces argentinos reciben de la Constitución que juran cumplir es de asegurar el goce y pleno ejercicio de las garantías superiores para la efectiva vigencia del Estado de Derecho. Bueno, qué decirle, no voy a hablar de Álvarez con Cencosud, Cisneros con Taldelba, extraordinario, ahí lo citan directamente, es un caso del 14, citan la teoría de la Dritwig-Kuhn. El caso Montani, ahora voy a detener un segundo porque es un caso reciente y muy interesante de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Montani contra Matt, y ya más el año pasado, menos de un año, un muy buen voto de nuestra amiga Gabriela Vázquez, en el caso Torres con la Asociación Civil Mutualista Centro Naval, en un caso de discriminación, despido por discriminación de una persona enferma. La actora era una persona que estaba con licencia médica por temas de salud mental. Al terminar su licencia, intenta, digamos, reincorporarse al trabajo y la empresa la despide sin causa, argumentando razones de reorganización administrativa que no fueron demostradas en absoluto y por tanto fue condenada, además de pagar las indemnizaciones respectivas, a pagar una indemnización de daño moral. Con lo cual, lo que estoy diciendo es que esto abre, en el caso del despido, abre una posibilidad muy importante de reparación integral de los derechos sufridos. Este caso Montani es muy interesante y tiene un comentario de la secretaria de la Sala Primero, Victoria Sapino Vulcano, sobre el caso Montani, donde dice que es un escrutinio, una elección de la doctrina de la Dritwig-Kuhn, tiene otras palabras más difíciles, pero no lo quiero torturar, del Grundrecht, según los aportes de Habermas. Muy interesante este comentario. Este caso, la señora Montani trabajaba en una empresa y era discriminada en el salario, le pagaban un salario inferior. Entonces inicia una demanda persiguiendo por la discriminación e invoca esta doctrina y la Corte aplica la teoría de la Dritwig, el efecto horizontal sobre terceros. Y incluso Victoria Sapino nos cita una frase de Norberto Bobbio, nada menos, en La Era de los Derechos. Yo me pregunto, claro, este era en el 90, han pasado 35 años, y pareciera ser que hoy en el mundo, más que la era de los derechos, es la era de los depredadores de los derechos. Así se llama el último libro de Giuliano da Empoli, extraordinario si no lo han visto, La hora de los depredadores. No importa que el individuo sea libre políticamente, si después no es libre socialmente, por debajo de la no libertad
hay una no libertad más profunda y más difícilmente extirpable. La no libertad como sumisión al aparato productivo y a las grandes organizaciones del consenso y del disenso que la sociedad inevitablemente genera en su seno. Acá está el caso Torres, se los dejo, y una cita, como ven, expresa, dice Gabriela, la existencia de efectos perniciosos de actos signados de vocación o expulsiva, sea que el comportamiento escrutado emane de órganos estatales, sea que se verifique en el marco de relaciones entre privados, conforme a la doctrina alemana de la Drittwilligkeit, también permeable al respeto de la dignidad personal, en una lógica jurídica que exhibe un progreso irreversible hacia la plena eficacia de los derechos humanos. Y fíjese, coincide con, yo este tema lo vengo trabajando hace un tiempo, con la citación de Cot, con la situación de Álvarez, con la citación de Cisneros y otros fallos de la Corte de la Nación. Aquí esto voy a ir muy rápido, en una oportunidad que nosotros tuvimos con algunos Luis, te colegas. molesto un segundito, no para cortarte ni nada, solamente porque el Zoom termina a 19:30. Digo, Bien, para dejar después algún lugar para algunas preguntas, pero por entonces favor. en 5 minutos termino. Perfecto, Eh, bárbaro, muchísimas gracias. Esto queda Disculpa la ahí. interrupción. La importancia, nosotros lo pusimos en práctica con Fernández Madrid, de comunicar los fallos que aplicaban el paradigma de los derechos humanos, comunicarlo al Comité DESC de las Naciones Unidas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Porque en una oportunidad de un seminario interamericano en el que en Costa Rica, que tuve la oportunidad de participar en el 2012, se me acercó un funcionario de este comité y me dijo, ¿por qué Argentina no manda los fallos? Usted es juez de Argentina, ¿no? Sí. ¿Y por qué no nos mandan los fallos? Y ahí cuando llegué a la Argentina, hablé con Fernández Madrid, que tenía este caso muy notable fallo de Fernández Madrid, NN y otros contra el Ministerio de Salud de la Nación, del 2013, y le dije, mire, Juan Carlos, me parece que hay que comunicarlo, y él estuvo totalmente de acuerdo. Esto es una investigación, se lo dejo, no hay tiempo, sobre el paradigma de derechos humanos en juicios en el país. Y de eficacia, que la conclusión es una investigación que hizo el grupo SPES, que comanda nuestra querida amiga Diana Cañal, donde concluye que el nivel de eficacia del paradigma es sumamente bajo, a 20 años de su internalización en la Constitución Nacional al influjo del constitucionalismo social. Después véanlo, es interesante. Y puede haber ahí en esos datos que surgen acá, que tienen acá de esta página y estos elementos que hay acá, las sentencias acordadas y resoluciones, donde se ve básicamente que los problemas son más de forma que de fondo, más de forma que de fondo, porque tenemos los herramientas de forma, pero no de fondo, pero nos faltan las vías idóneas a veces para llevar adelante los derechos. Bueno, esto también lo voy a pasar porque es un tema muy... Las responsabilidades de los estados y las empresas y los derechos humanos, cito ahí del Consejo Económico y Social, una resolución de la Asamblea General, responsabilidad del Estado de las empresas, un artículo que ahí les dejo, que hice hace tiempo atrás, la exigibilidad de los derechos sociales también, que no tienen la misma exigibilidad que los civiles y políticos, también un artículo de hace tiempo. El protocolo del PIDES para las quejas, esto es interesante para la profesión, la competencia y las comunicaciones, cómo deben hacerse, también es interesante este material. Y ya voy terminando, y lo voy a terminar con un párrafo de Madorrán, que sirve en todo tiempo, va a ser eterno este párrafo, el considerando 10 de Madorrán. Ustedes recuerdan que Madorrán es su fallo del año 2007, la década virtuosa de la Corte. La Constitución no enuncia derechos huecos,
a ser llenados por el legislador. No resulta más que un promisorio conjunto de sabios consejos librados a la buena voluntad de este último. Lo que quiere decir es que los, el legislador no puede llenar de cualquier forma las leyes que reglamentan. Por eso voy al principio, lo que decía Alexis, que uno de los problemas de la jurisprudencia constitucional es la reglamentación de los derechos constitucionales. Y que esos derechos huecos no se pueden llenar de cualquier forma. Y acá voy a recordar también a otro gran amigo que todos ustedes conocerán, habrán conocido, habrán escuchado, que se nos fue joven, Óscar Hermida Uriarte, que yo tengo muy presente porque él siempre decía que en la década de los 90 en América Latina, con las políticas neoliberales, el DNU 70 habla de eliminar numerosas regulaciones que ahogan a las fuerzas productivas de la República. Y por eso que el gobierno implementa un plan de desregulación de amplísimo alcance. Entonces, Óscar Hermida nos decía, claro, desregulan lo individual, le sacan las herramientas, le sacan los derechos al trabajador individualmente considerado. Y cuando el colectivo reclama, demanda, regulan. No es que todo lo desregulan, regulan limitando la acción colectiva que persigue el reclamo por aquellas afectaciones y lesiones de derechos. Recordar siempre al gran Couture, no hay derecho sin acción ni acción sin derecho. Es necesario un procedimiento específico de tutela judicial de los derechos fundamentales. Hay dos antecedentes acá, uno cercano, la Ley de Procedimiento de Tutela Judicial de los Derechos Fundamentales de Chile, Ley 20.087, y el Estatuto de los Trabajadores de España, artículo 4, que establece garantías procesales referidas a derechos laborales. Recuerdo también esa genial polémica entre Julio Mayer y Raúl Zaffaroni, donde discutían si quedaba algo del derecho con todas estas cosas que estaban pasando contemporáneamente. Mayer decía, antes de irse, que no quedaba nada del derecho, como diciendo, tenemos que ir por otro lado. Y Zaffaroni decía, no, creo que el viejo título de Follering, la lucha por el derecho, no pierde vigencia. Si bien recordando que los derechos no son graciosos concesiones del príncipe, sino que se exigen y a veces arrancan. Colegas, entonces, gracias por la atención y bueno, si hay escucho si hay alguna inquietud o alguna pregunta que hacer. Bueno, solo de mi parte, solo palabras de agradecimiento. Vamos a ceder ahora un espacio para preguntas. Te agradezco nuevamente, Luis, porque no solo has tenido un poder de síntesis de un tema tan profundo, denso, voluminoso, sino que nos has aportado un montón de elementos para seguir explorando, estudiando, investigando y pensando, que es lo que buscamos desde este modesto espacio para seguir avanzando. Inclusive ya me han pedido tu PowerPoint. Bueno, así que si vos disponés, después veremos cómo lo Te lo circulamos. mando, Yo sí, te lo lo mando. Con voy a todo ver gusto con te lo los organizadores, mando. así después consigo todos los inscriptos y yo me ocupo de replicarlo. Así que, pero no me quiero extender más para que quienes quieran formular alguna pregunta, tenemos previsto finalizar 7:30 porque es el plazo predeterminado por la exposición por la universidad, pero bueno. Quien quiera formular pregunta directamente prende el micrófono, lo O que una le pedimos y opinión, si la va a hacer, preguntas u u opinión, opinión, puede ser. que Claro, sea en correcto. 1 o 2 minutos, por si hay varios que puedan dar varias opiniones y no quedarnos cortos con el tiempo, ¿no? Quedaría para seguir escuchándote un par de horas más, seguramente. Bueno, adelante si alguien quiere hacer alguna o pregunta, opinión.
aportar algo, comentarios, siempre todo es bienvenido. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola Mario, Luis, felicitaciones por la actividad ambos y la exposición de Luis siempre clara. Yo llegué un poco tarde por razones de trabajo, así que pido mil disculpas. Este, lo que quería preguntarte, Luis, es este tema de la horizontalidad de lo que tiene que ver las cuestiones de las normas fundamentales. ¿Cómo sería el juego? Tal vez lo has mencionado y lamento haber llegado tarde con la regla de la norma especial, en este aspecto de que norma especial deroga norma general, si estamos en una etapa superadora de eso, cómo sería el juego armónico de estas reglas clásicas del derecho. Gracias. Gracias, Freddy, por la pregunta. Bueno, yo interpreto, te digo como, de acuerdo a mi formación, eh, el juez, cuando fui juez, bueno, cuando uno es abogado propone y al juez hay que tirarle la mayor cantidad de elementos y la fundamentación y la alegación tiene que ser de tal magnitud que obligue. Por eso habla esa palabra es un poco dura la que usan los españoles, pero que es una imputación al Poder Judicial a que proteja. Entonces, si hay una imputación al Poder Judicial para que proteja, yo diría que lo que hay que hacer es poner sobre la mesa, sobre el escritorio del juez, decir, bueno, están los hechos. Acá hay una norma de inferior jerarquía al convenio, al tratado, a la declaración, al pacto, eh, a una observación, a una sentencia de la Corte Interamericana, a una observación general, a una observación consultiva, una opinión consultiva. ¿Cuál escojo? ¿La norma inferior o la norma superior? Yo no tendría dudas de que la norma a escoger siempre es la norma de superior jerarquía porque axiológicamente tiene prioridad y por tanto es más adecuada para resolver el conflicto que está en el escritorio del juez o de la jueza. Así que lo que yo creo, y vuelvo a reiterar, es que está despuntando la aplicación de la Digbicum o de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, está despuntando en Argentina. Tenemos esos dos casos importantes y después tenemos esos otros, como Cot, que no lo dice expresamente, pero claro, Cot es del 58, no podía saber que en el 58 el Tribunal Federal de Alemania estaba aplicando expresamente, en ese caso que les comenté, aplicando expresamente esta teoría. Pero yo les diría que los efectos, o ya le llamen efectos, o la eficacia, me autorizan a decir, si acá hay derechos fundamentales en juego, ¿cuáles son las normas que los protegen? Si hay una resolución inferior, ya sea una ley, un decreto o una resolución que lo desprotege, me voy a hacer eco y voy a utilizar la ley que protege. Esa es mi opinión particular, es parte de un debate y me parece que hay que seguir leyendo. En este caso yo leería, porque es más actualizada, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, porque el tribunal alemán es una jurisprudencia más de los 90, en cambio la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español es una jurisprudencia muy cercana a esta época y vinculada al Estatuto de los Trabajadores español, y por lo tanto me parece que nos puede servir y mucho. Después, bueno, será el juez o jueza
que tenga que animarse a aplicar esa norma, ¿no? Esa normativa. Y a su vez, nosotros sabemos que la vía de impugnación constitucional, digamos, a lo que sería un tribunal constitucional, que en nuestro caso es directamente la Corte, no hablemos del tema Levina y el Tribunal de la Ciudad, pero si tenemos que ir por Levina con este planteo al Tribunal de la Ciudad, bueno, creo que no sé si vamos a vivir nosotros y nuestros clientes en ese caso para llegar a tener un pronunciamiento en tiempo y forma, ¿no? No sé si con eso te contesto, Freddy. Sí, Luis, muchas gracias. Bueno, Veo muchas gracias por la varias pregunta. No sé si hay alguna amigas y otra amigos. pregunta. Veo a Mariela Montes de Oca, mi querida colaboradora de la sala. Está agrandada porque hincha de Racing. Somos dos, somos dos. Ah, son dos, bueno. Espero que tengan suerte el miércoles. Lo voy a ver. Vamos a prender una vela, vamos a prender una vela. Exactamente, que tengan suerte. Bueno, Así que, ¿hay bueno, alguna ¿alguna otra otra opinión o pregunta, pregunta? comentario? Reconozco que es un tema de una gran densidad conceptual, pero a medida que empezamos a leerlo, no creo que sea tan compleja. Me parece que lo importante es explorar las vías procesales, porque nosotros procesalmente estamos en grandes problemas en Argentina para llevarlo adelante. Justamente ahí iba mi pregunta. En cuanto a la Adelante. práctica propiamente dicha, perdón, doctor, gracias por su charla, fue sumamente enriquecedora. No prendo la cámara porque estoy en mi casa, así que estoy medio informal. No, está bien, no hay Eh, problema. a lo que yo me refería era justamente en cuanto al planteo de la inconstitucionalidad, la inconvencionalidad, la inaplicabilidad de los derechos que se ven vulnerados, el mecanismo procesal para llegar a esto. En la parte donde está el vacío porque pasa la argumentación y citando precedente a veces como queda muy a criterio del juez. Va a ser mi Bueno, percepción, ¿no? claro, sí. Por eso te decía que me parece que en otro estadio histórico, ojalá no sea tan largo, es necesario una ley de tutela, una ley, una tutela, yo diría, o una modificación del código de la ley de procedimiento, o una ley específica sobre tutela de los derechos fundamentales a nivel nacional, y en algunas provincias está, que permita un acceso directo al tratamiento del tema. Ahora lo que queda es la acción de amparo. Pero sabemos que hay muchos jueces que la acción de amparo no es tan fácilmente, no se da la apertura tan fácilmente. Pero bueno, la acción de amparo con el 43 nos habilita la posibilidad que en un caso donde estén derechos fundamentales en juego, poder ingresar, por lo que dice el mismo texto del 43 y con todo este Perdón Luis, porque bagaje. esto, para que no se nos corte directamente, discúlpame que te interrumpa, veo que Nicolás Resónico está levantando la mano, también le voy a pedir muy breve la pregunta para que vos la puedas contestar y ya ir al cierre, cerraríamos con la pregunta de Nicolás. Así que, Perfecto. Bueno, hola, buenas tardes. Brevísimo. Un problema que no se da en la eficacia vertical, sí lo vamos a tener al trasladar la doctrina de los derechos fundamentales y su eficacia a nivel horizontal, es cómo resolvemos los conflictos entre derechos fundamentales de los particulares, los eventuales choques que se puedan dar. ¿Vos cómo Bueno, lo si es resolverías? un tema laboral, evidentemente hay que seguir el derrotero de una acción ordinaria. Pero si es un tema donde claramente surge, claramente, y no hay una vía procesal idónea para poder reparar ese injusto, es la vía del amparo, me parece, Es ¿no? más En el caso sustantivo, de un si se pueden derecho. jerarquizar los derechos fundamentales. No, bueno, los derechos fundamentales para mí son derechos que tienen
están directamente tutelados por la Constitución y por los tratados internacionales, por lo tanto son de jerarquía superior a las disposiciones que puedan tener, como por ejemplo cambiar todo el sistema de evaluación de la injuria, con una nueva injuria unilateral que establece el 242. Entonces ahí, evidentemente, se está violando el derecho al trabajo y se está violando el principio de no discriminación. Y el derecho al trabajo ya está en los tratados, está en la Convención Americana, está en el PIDES, es un derecho fundamental. Y también lo dice la propia OIT. Entonces me parece que por esa vía se puede trabajar el tema. Yo creo que yo les tiro digamos, un elemento, este material como para avanzar, ¿no? Tengo un borrador de un artículo que voy a ver si lo puedo terminar lo antes que pueda, sobre este tema, porque me parece que da Y mucha te tela para ponemos cortar. el observatorio también a disposición para difundir lo que vos desde ya quieras y replicarlo. Acá soy el tirano del tiempo, Ah, perdónenme, está bien. pero no quiero dejar de agradecerte para que no se nos corte antes, agradecerte infinitamente a vos, agradecerles a todos y a todas la participación, las intervenciones, el interés por la temática realmente nos alegra mucho, bueno, más allá de contar con un expositor de lujo. Y aprovecho para invitarlos a la próxima actividad que va a ser el 18 de noviembre a las 18 horas, que vamos a estar viendo con Sebastián Serrano Lou las relaciones laborales en China. Así que, y continuamos, ya hemos hablado de pejotización en Brasil, ahora hemos hablado Muy, de la muy eficacia. interesante, es lo que habló en Córdoba, lo que habló Claro, en sí, la sí, reunión sí, de Córdoba. queremos replicar también eso, así que solo agradecerles para evitar que no poder despedirnos. Les mando un cordial saludo. Nuevamente, Luis, un lujo contarte en este observatorio y seguimos en contacto y a disposición de ustedes. Nuestro espacio del observatorio también está en la página de la Universidad del Museo Social y desde ya también queda abierto para todos y todas en cuanto a transmitirnos temas de interés, etcétera, o comunicándose con Muchas nosotros. gracias, Mario. Un saludo a todos los amigos. César lo veo también ahí, y más amigos, Gustavo Casco. Los saludo a todos y bueno, el afecto de siempre. Y hay que seguir. Tengo un lema: estudiar, pensar y actuar.